1:09. Bienvenidos, amigos. Aún resuenan en nuestras memorias los ecos que hemos vivido en los últimos 10 días. 10-12 días, recorriendo la Anatolia, un paraje mítico en la historia, en el pasado y en los misterios, ¿por qué no decirlo? Comenzó nuestra ruta en Estambul y nos fue llevando por toda esa gigantesca zona del planeta, árida en ocasiones, que nos llevó hasta las mismas fronteras de Siria e Irak. Os reconozco que hemos visto muchas cosas, muchas historias. Hoy solo podremos contar unas pocas. Pero creo que la experiencia merece la pena. Unas cuantas viñetas, diapositivas, pinceladas. Por ejemplo, la sensación de opresión, de claustrofobia que uno siente en esas ciudades subterráneas. Derinkuyu. Se habló de rascacielos invertidos. ¿De quién se escondían los habitantes de Derinkuyu? ¿Cómo pudieron hacer esas obras de ingeniería increíbles? Puertas correderas, sistemas hidráulicos, como decía yo en ese primer corte, teléfonos casi primitivos. Pero la verdad es que hemos visto muchas cosas menos conocidas. Iglesias rupestres con figuras sorprendentes. Por ejemplo, la iglesia de la Cabeza Negra. Nuestra idea esta noche es que conozcáis un poco más estos desiertos, estas ciudades de la Edad de Piedra y estos lugares donde hemos visto una intensa y profunda soledad. Y siempre el eco, la voz extraña del misterio. Los niños, los poblados donde la tecnología todavía sigue siendo un sueño y la sensación de que tocábamos por fin con las manos lugares de los que algunos viejos maestros nos habían hablado. Quizá lo que más puede interesar a nuestro público esta noche, qué duda cabe, es lo que se esconde bajo tierra en la Capadocia. Cuando uno ve ruedas de piedra gigantescas, colocadas ahí hace siglos y siglos, hay quien afirma que más de un milenio, para cerrarse casi herméticamente, para ocultarse 10.000 personas bajo tierra, uno se pregunta qué demonios estaba pasando en aquella región. Y esa región es la que queremos conocer esta noche con todos vosotros. Pero hay mucho más. Hay tanto que no me puedo extender. En la segunda hora, una investigación en vivo. Está ocurriendo en Canarias y nuestros amigos están investigando. Hay algunas grabaciones que tenéis que escuchar. Y una entrevista que creo que va a ser sorprendente sobre uno de los personajes más misteriosos, extraños, sorprendentes, maravillosos que ha habido en este país. Creo que, por desgracia, no tan conocido como se merece. Josemi Rocafort, Fassman. Os vais a sorprender. Comienza nuestro viaje. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. En el Kurdistán también vimos muchas cosas. Por ejemplo, aún sigue viva, y lo repasado esta tarde en el mítico libro La Rama Dorada de Fraser. En esa tierra concreta y en ese pueblo, dicen algunos que exiliado y siempre en conflicto, lo hemos vivido también. La historia de que, por ejemplo, los dolores eran provocados por demonios. Y muchas veces se cogía una cabra, el animal más abundante por esa zona, y se cogía al enfermo y se le hacía un corte. Si le dolía la cabeza, en la cabeza, por ejemplo, se extraía un poco de sangre, se colocaba sobre la cabra, y la cabra era abandonada en uno de esos parajes absolutamente desérticos que parecen el fin del mundo. Se consideraba así que el espíritu del dolor se había marchado con el propio animal y abandonaba el poblado. Poblados que de verdad nos parecían de la Edad de Piedra, auténticamente. Sorpresas. Llegamos a un valle donde la sensación de final de la vida era absoluta. Huecos en la piedra. Y cuando uno observaba, se daba cuenta de que eso que parecían simplemente cuevas eran habitáculos e iglesias rupestres. Cuando uno entraba sin vigilancia, sin cordeles, sin tickets, dentro de esos huecos de la piedra, se encontraba pinturas del siglo X, del siglo IX, del siglo VII, del siglo VI, que serían motivo de cualquier museo. Cuando se encontraban figuras de demonios, de bestias, o simplemente la recreación de la Sagrada Escritura
con todo caras absolutamente negras, la sensación ahí dentro, metido en la roca viva de la caverna, provocaba una sensación extraña de conectar casi con algo a nivel subjetivo, quizá lo mismo que sentían aquellas personas. Una de las iglesias que más nos impresionó estaba en una zona con leyenda que ahora os queremos contar. Esas leyendas que uno recoja a vuela pluma y que en el fondo son la antropología del mundo y que también son el misterio del mundo. Hay un lugar cerca de Soganli llamado Carabás. Carabás Kilise, la iglesia de Carabás. No hay realmente un pórtico, no hay escalinatas concretas, sino peldaños de piedra. Pero lo que dentro nos aguarda es escalofriante, sorprendente. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis escuchar los sonidos de ese por qué? Yo y el equipo lo vivimos así, véanlo. Bueno, estos son los peldaños que ascienden a la iglesia de Carabás, el pueblo de la lepra. Entramos ahora mismo en una iglesia troglodítica auténtica, y Carmen y Juanje, que están examinando las pinturas muy de cerca, vamos a aprovechar para ver qué están sintiendo y qué están viendo. Chicos, ¿qué tal? Hombre, la verdad que hay lugares que por encima de lo religioso transmiten un sentimiento humano, y la verdad que en el viaje que llevamos hasta ahora por Capadocia es el que más me ha impresionado. Carabás, la iglesia negra, la iglesia de la oscuridad, impresiona porque realmente todos los rostros de los iconos, de las figuras que aparecen de los apóstoles y hasta del mismo Cristo están teñidos de negro, o esa figura con peluca roja enfrente del Dios Salvador que tenemos en el altar, que realmente pues provoca una sensación de desasosiego como la que tuvo que vivir la gente que estaba aquí hace 1000 años. Estamos aquí sentados junto al altar precisamente. Hablábamos de unas pinturas que llaman la atención, algunas de una iconografía que pocas veces hayamos visto. Son poco comunes, sobre todo, además siendo tan antiguas, porque vemos que aquí hay pinturas desde el siglo VI, algunas luego se han visto también en el románico, por ejemplo, de nuestro país, en el románico español, como esos ojos que llevan los ángeles en el románico aragonés, por ejemplo, pero sí hay algunas figuras como la de el niño que está justo debajo de Cristo crucificado. De la lanzada del costado sale un gran chorro de sangre, y ese chorro de sangre impacta directamente en la boca del pequeño. Y también, como decía Juanje, justo en el altar, en la cúpula, hay varias imágenes extrañas. Hay 2 Cristos y justo enfrente de ellos pues hay una especie de niño como de forma cadavérica, la cara con los ojos muy marcados, sin pupilas, el pelo muy rojizo, que se enfrenta directamente con lo que es la escena de la divinidad. Pues voy a ir a observarla en unos instantes. Iglesia de Carabás, siglo VI, iglesia, repito, troglodítica, cavada en la roca viva, y desde luego ver estos frescos directamente, sin vigilancia alguna, sin control alguno, pues sorprende. Y es verdad, aquí delante tenemos una especie de individuo con capa, una cara cadavérica, unos ojos sin pupila y una especie de gorro, sombrero, pelo rojizo. Es curioso porque la expresión es de auténtico terror, de terror sagrado, y mira directamente a Cristo. ¿Será efectivamente una de las poquísimas pinturas del anticristo? Pues ahí está, lejos de todo y de casi todos, el extraño personaje y tantos otros. ¿Cómo suenan las voces ahí dentro, verdad? Andábamos con esa transfiguración del investigador que se encuentra con cosas que le gustan y que son extrañas. Vaya pinturas, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La verdad que sí. La iglesia de la cabeza negra. Impresionantes las que pudimos contemplar, además solitarias, sin vigilancia de nadie, en un entorno completamente natural, con miles de viviendas horadadas en la roca, y de repente en una de esas te encuentras con una auténtica obra de arte de hace muchísimos siglos. Ponían en la entrada, en un pequeñito cartel que apenas refería nada sobre las pinturas que podían pertenecer al siglo VI. Y cuando te introduces en ellas, cambia el espectáculo totalmente. Ya la modernidad que se ha visto en Estambul, por ejemplo, que no está muy lejos en el mapa, cambia y te metes en otro mundo, en un mundo donde vivía la gente, donde realizaban no sabemos qué ritos, porque era una iglesia muy rara, no parecía que fuera para orar directamente,
Todas las paredes estaban pintadas, algunas muy deterioradas ya, y había estancias como de recogimiento, estancias donde solamente cabía una persona, tumbas en el suelo. Tumbas de niños. En una de las partes de esa iglesia de la Cabeza Negra, que el nombre ya lo dice todo. Un lugar donde la verdad permanecimos más de 3 horas, yo creo, grabando, filmando cada una de esas escenas que eran únicas en el mundo. Y como yo decía en la grabación que veíamos allí, había pinturas muy raras, como la de ese niño pequeño que después de clavarle la lanzada a Cristo en el costado, espera que ese chorro de sangre que sale de ese costado divino caiga directamente en su boca. Y él parece estar bebiendo esa sangre. Con un buen amigo, Ferman Buruk, avanzábamos por la absoluta penumbra de este lugar. 630 iglesias metidas en la tierra, donde hubo ritos, donde hubo historias tristísimas, como la de este lugar en concreto. Por eso lo hemos elegido, por lo desconocido que es para el gran público, aunque ahora hablaremos de los grandes rascacielos invertidos de Derinkuyu, Kaimakli. En Soganli dicen que vivían los leprosos. Dicen que en aquel siglo VI los más desfavorecidos eran internados en este mundo de pesadilla. Y nosotros revivíamos ese recuerdo de una ciudad infernal. ¿Verdad, Juanje? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Hombre, la verdad que Capadocia es un lugar maravilloso porque en él hay 2 mundos. Un mundo por encima del suelo y de la roca y otro mundo por debajo de él. No solamente están esos rascacielos invertidos, bueno, hay que decir que hay 150 ciudades subterráneas en Ciudades. 150 ciudades subterráneas, algo más de 30 abiertas al público, pero bueno, Derinkuyu, que es enorme y que hemos tenido la suerte de poder ver, está abierto prácticamente un 10% solamente a los ojos del público. Unas 15 plantas hacia abajo. Sí, pero bueno, hay otras que posiblemente sean más grandes que Derinkuyu. Aparte, piensa, por ejemplo, no sé de qué enemigo tan terrible huyeron los excavadores de estas ciudades, pero de Derinkuyu, la ciudad más cercana subterránea, que es Kaimakli, hay 8 kilómetros y hay un túnel que las une. Comentan algunos investigadores que si se pusieran en fila india los túneles de Capadocia, solamente de las ciudades subterráneas, sin hablar de las iglesias, se podrían unir Madrid con París en línea recta. O sea, se calcula que incluso entre 20 y 40.000 personas podían estar escondidas en esas 150 ciudades. Hay un dato muy claro. Hasta hace pocos años se hablaba que la datación de estas ciudades estaba en torno al siglo VI, siglo VIII después de Cristo, cuando el avance musulmán, a la vez que se excavaban esas iglesias en roca viva que tú comentabas, pero hace un tiempo diferentes excavaciones aparecieron objetos hititas fechados hace unos 4.000 años, con lo cual esa teoría se vino por completo abajo. O sea que muchos de estos lugares subterráneos, que como habéis visto tienen iglesias, tenían comercios, tenían baños, tenían colegios, gente que jamás salía al exterior, vida dentro nada más, que es algo asombroso y asfixiante, y hay muchas teorías, porque claro, no podemos saber exactamente para qué. Podían aguantar meses y meses. Tú lo viste igual que yo, o sea, cada nivel tenía una gran piedra circular que se cerraba y se sellaba nivel a nivel, de forma que la gente pudiera ir escapando, pero escapando por un sitio donde era imposible que nadie les cogiera, porque escapaban por debajo de la tierra hasta otra ciudad. Todas las ciudades se enganchan, o prácticamente todas ellas, con ríos subterráneos, de forma que el abastecimiento de agua, que era lo primordial, fuera infinito. Metían también animales con ellos para poder estar ahí. Pero claro, lo que pasó hace pocos años, en cuanto se aparecen objetos hititas, se habla de que, bueno, que hace 4.000 años hubo gente que ya empezó a excavar esas ciudades, que posiblemente los cristianos las redescubren más tarde y se hacen uso de ellas. Las pintan, por ejemplo. Efectivamente, pero claro, es que hay que diferenciar muy mucho, y tú lo has visto, lo que son iglesias en sí, que todas están pintadas y demás, mientras que si entras en Derinkuyu y en Kaimakli tú no ves fresco alguno. Entonces, claro, arquitectónicamente no tienen nada que ver las iglesias estilo bizantino que hemos visto pintadas en la roca con las ciudades subterráneas. La pregunta es, ¿quién era, por ejemplo, el personaje que aparecía delante de Cristo en una de esas iglesias, que nos parecía como un enviado del mal, como un Cristo pintado de negro, con cara cadavérica? ¿Y quiénes eran esos leprosos que, por ejemplo, estaban en Soganli, cuya vida tenía que ser como una cárcel de piedra?
Las imágenes eran como de cuento de Mad Max, de ciencia ficción. Nos imaginábamos lo que pudo ser eso. Pero, en fin, vamos a hablarlo y podéis preguntarnos. Vamos a abrir líneas y a recordaros varias cosas importantísimas. Como siempre, Fermín Agustí, Carlos Largo, Geray Martínez en la nave de los sonidos y don Santiago Camacho, que nos trae sorpresas. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí que... Vas a viajar con nosotros, no has estado físicamente, pero ya estás en la nave viajando por lugares de los que tanto hablaron los clásicos, ¿no? Como Däniken y demás. Ellos interpretaban, que sería la otra parte de la conspiranoia, que todos estos mundos bajo tierra eran por algo, por un enemigo con el que evidentemente en plena era del miedo a lo nuclear, años 60, se especulaba, ¿no? Y se exageraba con eso, con algún poder venido del espacio, se llegaba a decir, ¿no? Sí, de hecho lo enlazaban incluso con narraciones ancestrales como el Bhagavad Gita hindú, en el que se habla de cosas que, visto desde unos ojos actuales, podrían parecer una guerra nuclear. De hecho, las ciudades de Capadocia son uno de los enigmas, yo creo, más fascinantes. Pero de esta noche me he quedado con una cosa que ni sospechaba que ibais a ver, que era lo de las leproserías, que es un mundo que a mí, de hecho, siempre me ha fascinado, porque es algo oculto por la propia sociedad y que mucho más cercano de lo que creemos. Fíjate, las últimas leproserías duras, de las de tener encerradas a la gente como campos de concentración, se cerraron en Japón en 1996. La Ley de Prevención de la Lepra de Japón, de 1953 a 1996, es una cosa que es uno de los holocaustos ocultos más increíbles. Niños de 7 años encerrados de por vida en esos centros, condenados entre otras cosas a ser esterilizados, todos los que entraban nada más allí, pues ver cómo ese estigma se ha ido reproduciendo en el tiempo y ver cómo habéis estado en uno de esos centros de muerte y olvido, pues realmente es de esas cosas que me va a fascinar escuchar esta noche de vuestros labios. Ahora te cuento un detalle sobre la lepra. Vías de contacto, y importantísimo, la semana que viene, amigos de Milenio 3, la semana que viene despedimos esta 8ª temporada feliz con todos vosotros en Granada. Mejor sitio imposible, en Granada. Datos concretos, donde podéis poneros en contacto, todos muy atentos, amigos, porque queremos que sea el fin de fiesta. El fin de fiesta auténtico de esta temporada, para celebrarlo todos juntos. Datos, Carmen. Próximo día, 27 de junio, estamos en Granada. El programa lo realizaremos en el pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Que es prácticamente ahí está, al lado, vamos. Granada capital, vamos. Sí, para ser exacto, se lo separa la ribera de un río. O sea, está de Granada, está el término municipal de Armilla, pero a escasos 3 kilómetros del centro de Granada. Repíteme, un sitio Carmen, muy grande, y Iker. una vía de contacto mail, ¿no? Pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Estaremos allí. Han elegido este sitio porque cabe muchísima gente, más de 4.000 personas, con lo cual no van a tener problema para recoger las entradas en Radio Granada. Que se dirijan a Radio Granada, la página es esa, radiogranada.es, que se pongan en contacto con ellos. Ahí van a ver que hay teléfonos, que hay mails, que se dirijan a ellos de todas las formas posibles y que vayan a por esas entradas. Próximo viernes, fin de fiesta, amigos. Si próximo queremos estar, sábado. Iker. Próximo sábado, estoy yo ya. Próximo sábado, fin de fiesta, queremos estar todos juntos. 27. Día 27. Seguiremos informando en estas 3 horas y abrimos vías para esta noche. Vamos a abrir vías de contacto, como siempre el 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, si decidís escribirnos un mail, porque tal vez alguno de vosotros haya visitado ya estos lugares de la Capadocia de los que estamos hablando, y también a través de la página web de la Cadena Ser, cadenaser.com, donde podéis dejar vuestros mensajes y además leerlos en tiempo real. Luego, repito, investigación en vivo, un personaje fascinante y un hecho luctuoso, un hecho terrible que ha pasado muy cerca de la radio ayer mismo y que encierra un misterio y que es terrible, repito. Así que el programa viene duro, viene fascinante. Hablabas antes de la lepra y hemos estado en muchos lugares. Algunos, cuando nos bajábamos, y yo fiel a mi costumbre, porque creo que en la radio los sonidos grabados in situ tienen su fuerza, me quedaba alucinado con el aspecto que daba todo eso. Esta era la leprosería de la que ahora vamos a hablar, y la veíamos mirándola de frente, bajo un sol de justicia, así. En las inmediaciones de Soangli da la impresión de que la humanidad se ha extinguido y que solo quedan restos de ciudades que aparecen en esas novelas del futuro. Ciudadelas de piedra, ventanucos,
Da la impresión de que es otra civilización la que vive aquí, en un contacto estrecho con la naturaleza y debajo de un valle inmenso de paredes de roca que se extienden hacia los cielos. Aquí estamos, frente a algunas iglesias rupestres únicas en el mundo. Nos contaban que precisamente en Soganli se habían concentrado todos los leprosos y la lepra todavía continúa. Yendo a otros lugares, mucho más al sur, yendo al Kurdistán, éramos los únicos turistas y pudimos ver a gente que todavía tenía las secuelas, por desgracia, ¿no?, de esta enfermedad, que ahora es una enfermedad, pero que en tiempos no tan lejanos, como decía Santi, era un auténtico estigma. Y allí Juanje nos contaba, nuestro amigo Ferman Buruk, que se concentraba la gente a morir, y esa gente iba a la iglesia de Karabás, quizá pintaba, doradaba la piedra y se postraba ante figuras extrañísimas, incomprensibles, con una iconografía que nunca habíamos visto en otros lugares, y por ejemplo uno iba pisando tumbas de niños pequeñísimas, todavía ahí, sin vigilancia de nadie. Es que hemos tenido la suerte de ver, y además tenemos que agradecer aquí al Ministerio de Turismo de Turquía y a Pasión Turca, que son los que nos han guiado en este viaje, el hecho de poder ver la Capadocia desconocida. Yo tuve la suerte de estar en Capadocia hace un año, pero no fui tan afortunado de, como en este viaje, ver esas partes de Capadocia totalmente desconocidas, como es el valle de Soganli, un valle en el que se abandonaba a los leprosos, en el que se les dejaba pues un poco de pan duro y de comida, digamos, en la parte más cercana a las poblaciones del valle. Y claro, en aquellas iglesias, en aquellas cuevas, vivían y morían como buenamente podían. Lo que no podíamos imaginarnos nosotros en ningún caso es que, pues eso, fuera de este circuito turístico, podríamos pisar unas iglesias con un contenido tan críptico como el sufrimiento que la gente que las pisó, ¿no? Condenados en vida a la más terrible de las muertes, el olvido, aparte de la lepra. Entonces, claro, con esa iglesia de Karabás, como tú dices, abandonada de las rutas de turismo, abierta a cualquier visitante sin ningún problema, como estuvimos nosotros, pues había unos frescos que a mí me siguen inquietando, como bien decía Carmen, y aunque sea repetirlo, pero ese niño vampiro chupando la sangre de Cristo, cayendo a chorro. ¿Alguien nos puede decir, nos puede ayudar, si alguien sabe de iconografía cristiana, sí, qué pinta es un niño sorbiendo sangre de Cristo? Hay más pinturas así, sí, lo que pasa, ¿no?, que son muy extrañas, pocas, ¿eh? Y sobre todo en el altar, en la parte de arriba de la cúpula, enfrente del Dios creador, esta figura desconcertante, con el pelo rojo, con ojos mortecinos. Yo pienso que estaba enfrente de Cristo. Desde mi punto de vista, debe ser el anticristo. ¿Quién más cerca puede tener el infierno que un leproso abandonado a su suerte a punto de morir? El anticristo no ha sido dibujado muchas veces. Hay una leyenda, incluso de un vagabundo que se cuenta, y que el vagabundo se llama Karabás, por cierto, un vagabundo que regresa como enviado del anticristo, en fin, una historia rarísima, y nos sorprendió mucho ver esa figura como con un turbante, con el pelo rojo, los ojos sin pupila, la cabeza como de una calavera, pero que se parecía realmente a Cristo y que miraba de frente a la figura, ¿no? ¿Es la pintura del anticristo, tú crees, la que está ahí y a la que podía estar casi dedicada, porque era la zona fundamental de esa cúpula? Son trasvases de dioses malignos. Pensemos una cosa, allí se extiende una zona que llega luego hasta el Kurdistán, donde hasta hace nada, y dicen que continúa, se hace el rito yazidi y la cultura yazidi. Dicen que son 800.000 los turcos, iraquíes o sirios que siguen practicando el yazidismo. Y dicen que su dios es Melek Taus, una especie de pavo real demonio. Hemos visto iglesias, ¿verdad, Juanje? Sí, señor. Donde de repente, que era impresionante, ¿eh? Tenéis que imaginaos meterse en una cueva, oscuridad absoluta, un halo de luz, quizá perfectamente programada por esta gente, y tú ves en el templo un tremendo pavo real con manos, rojo, pintado rojo, que está avanzando. Y muchos amigos de allí de Turquía nos decían, no sabemos qué es, quizás sí lo sabían, pero contaban la leyenda de un pavo real diabólico, de un gallo diabólico, que se había aparecido para intentar embaucar a los ermitaños, que allí también se iban a morir. Con lo cual encontramos lugares con tumbas de niños, recintos para morir, de los ermitorios hemos hablado hace poco, pero con estas pinturas
y con esta cultura del yazidismo, que por cierto hace no mucho tiempo, hace menos de un año, hubo 32 yazidis muertos, tiroteados, en un autobús, por revueltas entre ellos, a favor y en contra. Es una cultura que muchos califican de satánica. Los musulmanes y los cristianos de esa zona consideran que estos yazidis del Kurdistán son satánicos. Su dios, el pavo real, Melek Taus. Y allí aparece en muchos de estos lugares, y uno se sobrecoge. Ahora bien, Carmen, como decíamos, esa figura, por la expresión que tenía, podía ser el anticristo. Sería una de las poquísimas iglesias donde aparece. Sí, sería una de las pocas iglesias. Lo que pasa que el anticristo se ha representado de muchas formas, desde seres monstruosos, tal y como se describía en los tratados de demonología, hasta niños que más bien tendrían este aspecto, porque este era un ser pequeño, el que veíamos en esta iglesia, era un ser Con una capa. pequeñito, no sé si con una capa o con algo negro que le Como envolvía. adolescente, ¿verdad, Carmen? Ujú. Bueno, sí. Y con ese pelo rojizo, sobre todo, que es lo que a mí me sorprendía. Porque en algunos relatos, sobre todo en tratados, yo he podido leer algunos que compré hace algunos años, del siglo XVIII, por ejemplo, en el que vienen esas descripciones, y algunos dicen que es un niño, el anticristo, de pocos años, con el pelo rojo, con los ojos sin pupila. Lo describen perfectamente esa imagen, con lo cual, además, por la forma en la que está en lo que es la cúpula de la iglesia, está justo enfrente de lo que es la divinidad, con lo cual es el contrapunto, ¿no? Siempre lo representan además así, o arriba o abajo, o enfrente uno de otro. Absolutamente abrasadas por el sol, absolutamente calcinadas por un sol inmisericorde, 600 iglesias en la roca, sin vigilancia de nada ni de casi nadie, y uno se encuentra sorpresas mayúsculas, extrañísimas, y una que demuestra lo que es la historia, ¿no? Muchas de las figuras, por ejemplo, de arcángeles, están quemando vivos a personas, están cogiéndolos del pelo y están quemando en hogueras a personas. Y cuando uno va al final de una cueva y ve esto, mirando fijamente con esos ojos a los arcángeles o incluso a los ángeles del Apocalipsis, escenas del Apocalipsis, estamos hablando de zonas... O una sábana santa, que te o una acuerdas. sábana santa. Cuidado, estamos hablando de una zona donde están las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis en Anatolia. Es un ambiente rarísimo, denso, profundo, de una cuestión sagrada, pero no han pasado muchas culturas. Y, por ejemplo, muchos de estos demonios o dioses incluso están perfectamente clic, 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 con un clavo los han quitado la cara, los han borrado. ¿Qué eran? Las huestes musulmanas iconoclastas que odiaban, digamos, lo que era el culto al icono o a la imagen, y uno se queda también sobrecogido. Hay iglesias con decenas de cabezas, cientos de figuras pacientemente martilladas. Algunas, por ejemplo, fíjate, curioso, Santi, les han borrado solo los ojos, pero la expresión fantasmagórica de esa figura en capa, con alas, que te mira, que puede ser un demonio o un dios, que está peleando contra Satanás, por ejemplo, o la iglesia de la bestia que existe allí, y le han borrado, le han martillado el ojo, y entonces se queda la capa anterior de la pared. Claro, tú ves un fantasma todavía mucho más terrible, ¿no? La capa anterior que ya tenía dibujos, ¿eh? Y muchos de esos dibujos eran ojos, simplemente. Ojos flotando en la pared. Era un mundo de pesadillas, sinceramente. Hombre, hay que pensar también que el patrimonio arqueológico de lo que es Anatolia es uno de los más importantes del mundo. Ahí está una que dicen que es de las primeras ciudades de la humanidad, que es Çatalhöyük, hasta... Çatalhöyük. Efectivamente, hasta ruinas... 9000 antes de Cristo, cuidado, ¿eh? Sí, 9000 sí. antes de Cristo, Çatalhöyük. Sí. Hasta ruinas helenas de la categoría de Kaunos o de Tlos, como las conté hace unas semanas, que tuve la suerte de poder verlas. O sea, el patrimonio arqueológico de Anatolia está empezando ahora a ser excavado. Ahora. Y las sorpresas son constantes. Por ejemplo, en los años 60, no para. la historia de Pozo Profundo, que luego me la cuentas, Sí. uno de los grandes clásicos, ¿no? Y yo no quiero decir cansar a la gente, simplemente quería, como acabamos de llegar, dar un par de pinceladas porque es nuestra obligación. Ya ahora vamos con muchos más temas. Sorpresa grande, bueno, cuando uno va bajando, y dice, ¿pero esto para qué estaba hecho? Derinkuyu. Vamos a hablar un poco de Derinkuyu y Kalmakli. Dos auténticas torres gemelas, que se entienda la similitud, bajo tierra. 10.000 personas. ¿Qué hacían ahí? Con altares, con inscripciones, con colegios, como decíamos, con la gente huyendo. Y yo decía, ¿y las enfermedades? ¿Qué pasaba ahí dentro? Un mundo de perpetua oscuridad y de piedra. Encontramos, luego lo contamos, al último habitante de este lugar. Pero ¿cómo sonaba Derinkuyu?
la gran ciudad subterránea en mitad de la Anatolia, así. Aquí tenemos una de esas piedras impresionantes. La vamos a tocar. Una piedra que servía para cerrar este conducto. Aquí donde estamos, justo ahora, una especie de hendidura. Esta piedra con algún tipo de sistema que nos sorprende, hacía que estos trogloditas del siglo VI pudieran cerrar diversas partes de la ciudad. Suponemos, por tanto, que algunas serían habitadas, otras quedarían de despensa. Es impresionante cómo el eco y un frío casi glaciar cuando estamos en una temperatura altísima en el exterior nos sorprende aquí cada vez más abajo. Seguimos descendiendo, nivel tras nivel, hacia esta ciudad absolutamente fascinante, cavada por hombres hace muchos siglos, Derinkuyu. Y Derinkuyu hoy no ha cambiado mucho desde el día de su descubrimiento. Nadie intuía que debajo del pueblo, un pueblo extraño hay que decirlo, un pueblo solitario a pesar de la cantidad de gente que vive allí, el sol en mitad de la plaza, no había casi gente cuando estábamos nosotros. Y una gran sorpresa debajo, bajo el suelo, generaciones y generaciones se habían escondido de algo. Bueno, es que Derinkuyu ya de por sí quiere decir pozo profundo, con lo cual imaginemos una ciudad entera excavada. Es una roca bastante blanda porque es como roca volcánica, con lo cual es fácil excavarla. Derinkuyu es descubierta en 1963, además por una casualidad. Un vecino de esa localidad está haciendo reformas en su casa, decide tirar uno de los muros y se encuentra con una habitación al otro lado. Después de ese muro tira otro y hay otra habitación más, y es entonces cuando se descubre la ciudad de Derinkuyu. Se cree que hay hasta 20 pisos hacia el centro de la tierra. Ahora mismo hay excavados, que se sepa o que estén abiertos al público, 8 que pudimos estar viendo, esas estancias donde tenemos cocinas, donde tenemos establos, donde estaba la escuela también, donde había habitaciones altares para cada una de las familias, había una especie de capilla cruciforme, la pudimos ver allí, como tenía el altar al fondo y los dos brazos que hacían la cruz y el tercero, que era el más largo, donde se reunían. Esa iglesia daba una especie de salón de reuniones donde al parecer pues allí debatían, y de esa sala salía el único cuerpo que por ahora se ha encontrado en Derinkuyu. Si te metías hacia la derecha en una sala que iba todavía más hacia abajo, muchos metros más hacia abajo, si recuerdas, Juanje, estuvimos bajando, al final del todo había una tumba de donde se rescató un esqueleto que se llevaron a hacer los análisis pertinentes y del que no se ha vuelto a saber nada. Absolutamente nada. Ferman Buruk, en lo profundo de Derinkuyu, nos daba más datos. Sí, dicen, calculan 10 kilómetros. Comunicaba con la ciudad de Kaimakle. Entre las dos ciudades hay una distancia de 10 kilómetros. Este túnel que tenemos aquí. Este túnel. Y estamos ahora en el 7º piso. Y todavía tenemos otro piso abajo. Es para el gobernante, para los gobernadores. Otro piso abajo. Esta sala era para juntarse los obispos, como están cerca de la iglesia, o unirse a quienes estén en la sala. Sistemas de aire acondicionado de la antigüedad, sistemas de vocalización de mensajes, es decir, desde la planta 3 a la 16 uno podía enviar un mensaje y ser recepcionado, conductos donde salía presión, aceite hirviendo para cualquier enemigo que se acercase. ¿Qué te sorprendió especialmente de Derinkuyu? O de Kaimakli, que es la otra ciudad gemela interconectada. Hombre, lo que más me sorprende es cómo alguien puede hacer mentalmente un esquema en tres dimensiones de una ciudad subterránea. Claro, es que porque cuando uno está ahí parece que es una cueva, y claro, no es una cueva. Construyes una ciudad, un edificio hacia arriba, bueno, pues cuadriculas las plantas y haces que tenga una cierta geometría. Aquí no, aquí van excavando, se ve que conforme les iba haciendo falta el que entrase más gente, y luego otra cosa, todos son suposiciones en torno a las ciudades subterráneas de Capadocia, porque no hay ningún texto escrito
que nos cuente realmente su función. En tiempos de Heleno sí creo que los griegos recogieron en algunos textos que había, o sea, que los habitantes de Anatolia vivían en ese tipo de ciudades. Pero qué extraño decidir vivir bajo tierra, ¿no? Claro, pero si los griegos ya contaban este hecho, es que las ciudades son muy anteriores, obviamente, al tiempo que se les da, que sería siglo VI, siglo VII, siglo VIII. Bueno, ya es una cosa que eso se ha tirado para atrás, ¿no? Se habla ya del tiempo de los hititas y sí de una reutilización posterior, incluso por algunos cristianos, porque en algunos sitios sí que se veían lo que se pueden interpretar como claros altares cristianos. Pero la idea de construir esto no es cristiana en absoluto. Entonces, todos son suposiciones. Luego, lo laberíntico de esta ciudad, en qué mente las concibió, qué sistema... Porque es muy fácil perderse. Es súper fácil perderse. Y luego otra cosa, el atacante tenía que atacar por un pasillo de 1,5 metros. O sea, aunque fueras con un ejército de 10.000 soldados, no servía para nada. Y las trampas serían muy fáciles para defenderse ahí. Es el mejor sistema defensivo que he visto jamás en mi vida. Pero claro, 10.000 personas. No contaban con una cosa, con que los invasores les envenenaban los pozos para que estos salieran. Y así se terminó con estas ciudades. Claro, era la única forma que tenían que la gente muriera, ya que no podían salir y atacarlos fuera porque se iban escondiendo cada vez más abajo. Lo que hacían era envenenar sus aguas para que así, de una forma o de otra, tuvieran que morir. Lo alucinante de esta historia es que las ciudades acabaron desiertas, la gente vivía en los pueblos de arriba, desde hacía quizá 1.000, 2.000, hay quien dice 3.000 o 4.000 años, había esas construcciones y ese mundo abajo y nadie lo sabía, no quedaba recuerdo remoto, como si se hubiera esterilizado por completo la parte superior del suelo, hasta que en 1963, decías, o sea, ayer... Derinkuyu sí, y Kaimakli un año después se descubre. Es increíble que un occidente descubra esto, y es que entonces comprendieron la propia etimología, por qué ese pueblo se llamaba así. Juan G. nos lo recordaba descendiendo todavía más hasta unas cámaras absolutamente oscuras, profundas, donde ya no llega el cableado ni la luz, y son cámaras y cámaras, y cuando estábamos allá abajo nos daba la sensación de que si siguen excavando, pues seguirían descubriéndose cosas. Ahora bien, ¿qué cosas? Oye, me comentabas, Juanje, que Derinkuyu el nombre significaba... Pozo profundo. Lo curioso es que el descubridor Omer de Mir, que sabía ya de la existencia de algunos niveles hechos en roca en lugares como este, cuando descubrió la ciudad subterránea en la que estamos ahora, Derinkuyu, entendió perfectamente el significado del nombre del pueblo, pozo profundo. Pero ni él podía llegar a imaginar que bajo sus pies había prácticamente hasta 10 niveles de pisos excavados en los que podían llegar a vivir 10.000 personas. Pues de esta forma tan simple, amigos, planteamos uno de los grandes enigmas de la arqueología. En la Anatolia, en ese lugar donde se dieron los primeros pasos del Neolítico, otro salto impresionante del mundo de los cazadores a la agricultura. Cuando uno va a las enciclopedias se da cuenta de que precisamente en la Anatolia, en el Kurdistán, ocurre este milagro. Dicen que la gente incluso perdió musculatura, perdió capacidad ósea, se volvió más baja. Nadie sabe por qué en un momento dado la gente rehuyó del sistema ocioso casi de los cazadores y empezó con algo que es otro de los grandes misterios. ¿Por qué en esa franja concreta entre el Tigris y el Éufrates, que hemos visto, que hemos visitado, y teníamos la sensación de estar casi chapoteando, ¿no?, en un lugar del que tantas veces se ha oído hablar, el nacimiento de la humanidad como civilización? Y, caramba, ¿por qué empezaría y cómo descubrirían que había que domesticar animales? 10.000 antes de Cristo, primeros animales, el perro, el primer animal domesticado, el mejor amigo del hombre. ¿Por qué se domestica? ¿Quién lo hace? ¿Por qué alguien descubre que en vez de cazar y comer, que era más cómodo, hay que cultivar y guardar, y varias generaciones sufren de hambre? ¿Qué pasó exactamente allí? ¿Quién les instruyó? ¿Por qué exactamente allí? Pues habrá que seguir investigando, porque es uno de los grandes enigmas de este mundo y sobre todo muerto y vivo. Descifrar las obras de ingeniería tan grandes que hizo esta gente, porque recordemos que para respirar tenían como pozos de ventilación, grandes chimeneas, iban directamente desde la parte superior hasta los pisos más inferiores. Todo eso lo tenían que conectar con las distintas salas para que pudiera entrar el aire y no perecer justo debajo de la tierra. ¿Cómo hacían esos hornos
donde cocinaban, dentro de las cuevas donde vivían. Bueno, unos ingenieros que todavía muchos de los profesionales que van a visitar estas ciudades no se explican cómo en aquella época eran capaces de hacer estas grandes obras. Hay una teoría muy curiosa, que es la que defiende Andrew Collins, que comenta que hubo una pequeña era glacial hace 11.000 años y que posiblemente los habitantes de Anatolia hicieran algunas de estas ciudades, o el embrión de algunas de estas ciudades, porque la temperatura interior sería entre 12 y 15 grados, poniéndose de esta forma a resguardo del frío tan terrible que tenían fuera. Es una posibilidad más. Lo que sí es cierto es que todavía quedan 1000 incógnitas sobre realmente los orígenes de estas ciudades, vuelvo a decir, muchas veces reutilizadas, incluso por los cristianos, pero los primeros construidores de ellas, los primeros arquitectos, yo pienso que huyeron de un terrible enemigo que la historia jamás pudo describir. Se habla de remotísimos cataclismos en esa zona concreta que terminaron con cierta parte del mundo y nació otro nuevo. Seguiremos investigando, lo prometemos. Hemos traído kilos y kilos y kilos y kilos de material. Esto es solo un apunte. Queríamos viajar con todos vosotros, sentir esas ciudades de 20 pisos bajo tierra. ¿Cómo sería la vida ahí? Desde luego opresiva y asfixiante. Y con un temor ¿a qué? Nunca lo sabremos. Vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque luego, por supuesto, estaremos muy atentos a vuestros mensajes, porque llega Pablo Villarrubia. Es más, le voy a decir que entre ahora mismo, y nunca quiero que se vea que se escuche el sonido, pero me gustaría que Pablo entrase directamente, porque acaba de llegar ahora mismo en otra investigación. Esto es, bueno, pues el directo, es así, y llega de Canarias, ¿sabéis? Nuestro compañero, y trae cosas impresionantes. Pablo, compañero, acércate por aquí. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, sí que. Bueno, recién llegado prácticamente de la investigación y recibía bueno, yo digo, me dicen, qué antiguo eres, que dices teletipo, ¿no? Pero yo lo digo en plan romántico. Recibía teletipo de última hora diciéndome que nuestros amigos habían investigado en un lugar del que ya se hablaba hacía tiempo y que habían pasado cosas. ¿Sí o no, Pablo? ¿Han pasado cosas? Sí, y es cierto, ¿eh? Y eso, la famosa Casa Lercaro. La Laguna Lercaro en La Laguna, ¿no? En La Laguna, una ciudad magnífica, un patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, que yo me sorprendí con la cantidad de edificios antiguos que allí existen, ¿eh? Y no solo en ese, en otros lugares también se da la misma historia, la misma tradición, ¿eh? Allí en La Laguna. Ha habido un documento sonoro que nos trae, y ahora conectaremos rápidamente con José Gregorio González, porque tiene su fuerza, quiero que lo escuchéis. Y en la segunda hora lo que ha encontrado nuestro equipo y lo que ha grabado nuestro equipo. María del Mar Redondo, ¿quién es, Pablo? Mira qué casualidad, Iker, cuando estaba grabando otro reportaje en Canarias el año pasado, en Tenerife, en el Museo de Arqueología, una chica se nos acercó, estaba grabando las momias, además, la vitrina de las momias, y que era de la seguridad esta chica, y se presenta, mira, trabajo aquí, pero a mí me ha pasado una cosa muy rara cuando yo trabajaba en la Casa Lercaro. Y en ese momento, te digo, hace un año eso, Iker, esta chica me cuenta su experiencia, la grabo allí mismo para ya tener ese material preparado para un futuro programa, y viene la directora y dice, mira, ustedes no pueden emitir esa entrevista porque no hemos autorizado. Además ella lleva el uniforme de seguridad y tal. Persona de seguridad. De seguridad. Pero entonces, claro, tuvimos que dejar la entrevista, pero yo retomé el contacto este año, hace unos días, con María del Mar, y volvimos a repetir esa entrevista en su casa. Y la casualidad de estas increíbles, ¿no? Que te encuentras el testigo cuando menos te espera. Bueno, es que lo que pasa en este lugar que ahora vamos a visitar, sobre todo a lo largo de esta segunda hora, es tremendo. Y yo no me imaginaba la cantidad y calidad de los testigos y de los cargos que ostentan. Personas de seguridad diversos que han visto cosas, pero cosas como, por ejemplo, una figura de una niña como vestida de comunión. Que eso ya impresiona bastante. Por lo menos a mí me ha impresionado. Escuchemos el testimonio. Y hay una ventana que da también para el patio trasero. Y ella nos dijo que ella se miró al espejo y que rápidamente vio como por detrás una imagen de una chica con un traje blanco. Es que yo me quedé impactada porque digo, pero le vio que tenía un traje blanco, y yo decía, sí, como cuando tienes un traje de comunión que tiene un cuello, incluso me dijo un cuello blanco, digo, pero tanto vio que sí, como que pasó por detrás de ella y se quedó, pero fue un segundo, ¿sabes? Una imagen que le pasó por detrás.
una chica vestida de blanco. Pues sería el arquetipo de esta historia, que luego se va complicando porque hay personas incluso con cargos importantes dentro del mundo de la política, en Canarias, de la seguridad, que aseguran que en el mismo lugar se ha visto esta misma figura y siempre la misma. Ahora, lo que no imaginábamos es algunas sorpresas añadidas a posteriori. Y de todo eso vamos a hablar con Pablo. Habíamos dejado simplemente algunos mensajes de nuestros amigos oyentes y en la segunda hora comenzamos con esta investigación. ¿Qué dicen? Pues mira, nos dicen, ¿podría ser que la sangre que sale de Jesús y bebe el niño fuese la representación de la descendencia de Jesús? La sangre de Jesús pasa a un niño, a su hijo. La teoría del código da Vinci y lo que ha hecho, Santi. Como siempre, temas increíbles. Semana tras semana lográis sorprendernos. Sois los mejores. Ya tenemos las invitaciones para ver la nave en directo en Granada. Viernes que viene. Sábado que viene, porque es que yo con el viernes, pues Jolín, no lo sé, la verdad, pasa. porque el viernes vamos nosotros hacia Granada. Claro. Pero le levante el puño ahí emocionado. Sábado día 27, que nadie se equivoque, por favor. Sábado día 27 estaremos allí. Por favor, ¿me podéis decir dónde está la Capadocia? Me ha parecido oír que es en el Kurdistán. Gracias por alegrarnos las noches y a veces hacérnoslo pasar mal. No, una cosa es el Kurdistán y otra cosa la Anatolia Central, que sería esta. Lo que pasa es que nosotros hemos viajado por toda la zona de Anatolia, Turquía. Bueno, y además dar las gracias a la gente que se portó con nosotros, ¿verdad? Todos se portaron fenomenal. Yo no he visto gente más amable, aun en aldeas donde no había absolutamente nada. Absoluta. Pues en aldeas donde no había nada y nos daban toda su comida y nos ofrecían, bueno, lo pasamos muy bien. En Capadocia, en el Kurdistán turco, la gente maravillosa. 8 temporadas, se dice pronto, aunque no podré estar en Granada, estoy seguro de que sea un gran programa para poner punto final a esta temporada, nos dice John Ander. Buenas noches desde Benidorm, muy interesante el tema. Yo lo que puedo aportar y lo que he leído de las cuevas de Turquía es que la gente se refugiaba de un cambio climático, nos decía Carlos Ibáñez Serrano. Muy buenas madrugadas. Las iglesias ocultan muchas cosas que desconocemos y no me creo que todo sea tan formal como ellos lo pintan. Algo esconden. Tiene que ser impresionante ver esos lugares, nos dice Patricia desde Ibiza. Felicidades por la temporada que lleváis, es estupenda, pero qué horror entrar en esas cuevas. Yo sería incapaz por la claustrofobia. Menos mal que os tengo vosotros para enseñarme. Las gracias del Meza desde Estepona. Es verdad que la claustrofobia, si alguien la tenía... No puede entrar. Yo estuve en la iglesia de Carabás y solo de pensar lo que allí hubo se me ponía la piel de gallina. También nos decían buenas madrugadas, milenarios, somos Ramón y Merce de Barcelona. Necesitamos saber cómo conseguir las 2 entradas para Granada desde Barcelona. Llegaremos. Pues nada, que se pongan en contacto con Radio Barcelona, que seguro que se las guardan para que esa noche puedan estar en la nave del misterio. Me habéis recordado las cuevas de la Balma, llenas de ritos ancestrales, endemoniados, y la figura de las Caspolinas guardando viejos ritos, nos dice Carlos Ortiz desde Valencia. Con vuestra narración me recuerda a los pasadizos de Edimburgo. ¿Cómo lo pasarían de mal?, nos dice Elena desde Madrid. Me recuerda esta historia a la ciudad subterránea de Edimburgo, donde encerraban a los enfermos y despojados de la sociedad hasta hace poco. En fin, luego iremos con 10 y 32 minutos, esto ya es Milenio 3, ya se han apagado todas las luces del Estudio 1 de la cadena SER, aquí en Madrid, para toda España y para todo el mundo. Un extraño descubrimiento, nos lo comentaba la voz de Carlos Barroso. Una especie de ciudad sumergida a cientos de metros de profundidad. Ocurre en el Mar de la Aventura, en una zona de batallas, de piratas, de antiguos tesoros enterrados. Lo que nadie se esperaba es que el robot Rob descendiese y encontrase algo que parecía una megalópolis de otro tiempo. ¿Qué clase de seres humanos, de individuos pudieron vivir ahí? Templos, habitaciones, estructuras recortadas, tecnología en la piedra. Dimos la noticia, el adelanto, no se había hablado apenas de este asunto, en Milenio 3 la pasada madrugada. Y os prometo que esta noche, si nos seguís, vais a ser partícipes de un sinfín de descubrimientos. Milenio 3. Como siempre, el mejor equipo: Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez y los lugartenientes. A los mandos técnicos de esta nave, que esta vez no va al espacio, sino que entra en los abismos, don Antonio Bravo, Javier Rodríguez. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Tengo a mi lado a Nacho Ares, compañero de este equipo,
director de la más prestigiosa publicación arqueológica de este país, Revista de Arqueología. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo se queda uno con una noticia de este tipo? Pues la verdad es que sorprendido, porque no son muy comunes este tipo de noticias, ¿no? Siempre que nos hablan de ciudades perdidas, quizás nos vamos un poco a las frondosas selvas del Amazonas en América, pero todo aquello relacionado con la arqueología submarina, con los misterios que están todavía imbuidos en el mundo de los océanos, quizás es algo de las cosas más enigmáticas desde el punto de vista histórico y llama muchísimo la atención. Además, como tendremos oportunidad a lo largo de estos minutos, no es el primer caso que aparecen ruinas sumergidas en algún lugar del planeta. Y Nacho trae los datos, los apuntes. No mienten aquellos que dicen que conocemos menos los abismos que el propio cosmos, que el espacio. Hace poco hablábamos de criaturas submarinas con científicos, criaturas como el calamar gigante, extraños peces desaparecidos que de repente vuelven a aparecer. Da la impresión de que esa frontera de la presión, de la falta de oxígeno, es todavía la última gran frontera y que no conocemos absolutamente nada. Muy cerca de Guanacavives, un nombre casi impronunciable, en la conexión hacia la península de Yucatán desde Cuba, ese equipo, un equipo de científicos, el proyecto Exploramar, para que os hagáis una idea, no científicos cualquiera, esta gente con la que vamos a hablar hoy, en primicia, son los que descubrieron el buque Maine, el célebre barco que inició la guerra entre España y Estados Unidos por la colonia cubana. Esta empresa que ellos dirigen, la Advanced Digital Communication, pues es un grupo de científicos, de arqueólogos, de geólogos, que son de los pocos autorizados por Fidel Castro para explorar sus fondos submarinos. Lo que nadie se imaginaba era la sorpresa. Una ciudad. Muchos han empezado a pensar, a imaginar historias antiguas, leyendas, la Atlántida, pueblos sumergidos, quién sabe. Ahora tenemos una noticia de primera magnitud y contada como siempre por Milenio 3. Tengo en las manos un libro magnífico del que vamos a hablar, va conectado totalmente con esta historia. El archivo del misterio, la historia perdida. Nacho Ares, nuestro compañero, amigo y gran profesional, hay que dejarlo así de claro. Enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron. 30 historias como estas que Nacho ha recogido y que luego vamos a ver su similitud. Y en Cadena Ser Málaga tenemos a otro compañero, el compañero por el que hablamos de esto, el reportero, el corresponsal que descubrió esta historia, que nos la trajo de Cuba, que acaba prácticamente de llegar a España y que ya el pasado domingo nos adelantaba un par de pinceladas. Don Luis Mariano Fernández, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, Carmen, Nacho y a todos los amigos oyentes de Milenio 3 desde los estudios centrales de la Cadena Ser en Málaga. Pues ahí estamos, Cadena Ser Málaga, Cadena Ser Madrid, todas las emisoras ahora mismo pendientes y que abran bien los oídos, porque ha habido auténtico misterio. Nacho, Luis, si os parece, antes que nada vamos a conectar con nuestro corresponsal en Cuba, ya para trazar un paralelismo que nos lleva de océano a océano, Mauricio Vicent, porque tiene todas las últimas noticias para que mucha gente que se incorpora ahora mismo sepa de qué estamos hablando. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué clase de ciudad sumergida que puede cambiar el rumbo de la historia se está descubriendo o los robots o las cámaras de profundidad están analizando? Escuchamos desde Cuba a Mauricio Vicent. Una Atlántida en pleno Caribe, aunque parezca increíble, la idea no es descabellada, sobre todo después de que un grupo de investigadores haya descubierto unas estructuras de piedras simétricas sumergidas a 600 metros de profundidad muy cerca de las costas de Cuba. Según los investigadores, estas estructuras asemejan ser restos de calles, pirámides y edificios y pudieron ser construidos hace unos 6.000 años. El descubrimiento fue hecho en el año 2000 y ahora un equipo integrado por científicos de varios países planea investigar los fondos marinos con un robot submarino frente a la península de Guanacavives en el occidente de Cuba. Imágenes de dichos fondos tomadas hace un año confirmaron la presencia de bloques grandes de granito en formaciones circulares y perpendiculares. La mayoría, de entre 2 y 5 metros de longitud, estaban al descubierto y podían apreciarse sobre los bloques marcas que parecían dibujos. Este intrigante descubrimiento ha alentado la hipótesis de que Cuba pudo haber estado unida al continente americano mediante una franja de tierra hasta la península de Yucatán. Según los investigadores, es posible que nos encontremos ante una ciudad sumergida del periodo preclásico que pudiera haber estado poblada por una civilización avanzada similar a la de Teotihuacán, en México. La idea de una ciudad sumergida en el Caribe para algunos trae recuerdos de los relatos del filósofo griego Platón sobre la perdida Atlántida.
la perdida Atlántida, ni más ni menos. A veces parece que las leyendas se convierten en realidad, en una realidad que ha surgido en teletipos. El periódico Juventud Rebelde de Cuba fue el primero que dio la noticia. Sin embargo, National Geographic quería hacer una expedición. Parece que hay cierto secretismo en toda esta historia. No sabemos cómo en Europa no ha tenido mayor eco. De momento, podemos decir que a día de hoy hay 3 ideas importantes en el grupo de científicos. Luego escucharemos sus voces. Primero, que este descubrimiento sean estructuras naturales extraordinarias que no tienen relación con los seres humanos. Es decir, una formación realmente precisa de la naturaleza que ha generado eso, muy difícil. La segunda hipótesis serían estructuras megalíticas, gigantescas, naturales, pero modificadas por seres humanos, seres inteligentes, no sabemos quién. Y la tercera, que son construcciones creadas por seres de los que no sabemos absolutamente nada, quizá personas antiguas, hablaremos luego con Nacho mucho de eso, civilizaciones de las que no conocemos mucho, pero que alcanzaron un gran nivel tecnológico. Daría para muchos programas esto de tecnología en la antigüedad. Luis Mariano, cuando tú estás en Cuba, has estado apenas hace unos días, 10 días de investigaciones, nos traías la noticia fresca, con un trabajo encomiable. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo están los científicos? Antes de pasar a lo que piensan y sus declaraciones, ¿cómo te los encuentras? ¿Encuentras a un equipo realmente impactado por el descubrimiento? ¿Qué pasa, Luis? Pues realmente sí, sobre todo cuando estuve hablando con Manuel Iturralde, el geólogo número 1, considerado geólogo número 1 de La Habana, en Cuba, y él pues me ponía en antecedentes de toda esta increíble historia. Es más, como ya adelantaba la semana pasada en el programa Milenio 3, yo tuve la suerte y providencialmente yo me traje las imágenes de esta cámara submarina, imágenes y grabaciones de vídeo que están siendo actualmente analizadas por el Centro de Arqueología Marina y Antropología de la Academia Cubana de Ciencias. ¿Qué se ve? ¿Qué se ven esas imágenes? En las imágenes se ven perfectamente bloques que tienen unas dimensiones gigantescas, pues alcanzando por lo menos los 5 metros de altura y varias toneladas de peso. Eso es lo que se aprecia en las imágenes. Se ha constatado que las piedras fueron cortadas, talladas y pulidas para encajar unas con otras y formar estructuras mayores. Pero el escándalo, o la perplejidad, la extrañeza, fue cuando yo me encontraba inscripciones, imágenes, dibujos en esos monolitos, como Paulina Zelinsky, su descubridora, así le llamaba. Sobre las inscripciones, bueno, pues que son abundantes y que se encuentran prácticamente en todas partes del yacimiento, también han aparecido, como decía, símbolos y dibujos cuyo significado pues se desconoce. Lo curioso, Iker, Nacho y Carmen, es que estos símbolos son muy, muy parecidos a los que nos podemos encontrar en los jeroglíficos egipcios. Es tremenda la historia. Caramba, Mariano. ¿Qué os parece, compañeros, si pasamos la voz a la oceanógrafa canadiense Paulina Zelinsky, una autoridad mundial, que es la que está dirigiendo este proyecto, que ha concedido poquísimas entrevistas, desde luego a España y a Europa no hemos conocido ninguna, y cuyas palabras, cuyos testimonios, cuyas primeras impresiones recogía junto al agua, en plena investigación, nuestro compañero Luis Mariano. Vamos a escuchar a Paulina Zelinsky, esta autoridad, como decimos, rememorar además con bastante intensidad ese primer momento, cómo bajan los robots, no esperan encontrarse nada, estaban viendo una especie de protuberancias de arena y de repente se encuentran con algo inesperado. Cuando de pronto nos vimos en nuestros mapas apariencia de unas estructuras muy simétricas y como si fueran trazadas por hombre, dentro de esta área tan limpia de arena sílice, nos fuimos totalmente asustados, porque al principio pensamos que quizás es una instalación de Estados Unidos o de otra poder mundial muy grande que pudo construir unos cuadros de estructuras en área totalmente desierta. Sí, Mariano, ¿queréis comentarnos algo? Yo quería comentar que recordemos que Paulina Zelinsky es la autora del descubrimiento, que es ingeniera oceánica, una experta soviética que durante la Guerra Fría se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos y que en la actualidad trabaja realizando obras de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico. Ella me comentaba que estaba convencida, porque al preguntarle sobre el origen de la posible teoría de la Atlántica, ella estaba convencida de que estos restos arqueológicos pertenecen a la antigua civilización olmeca. Los olmecas, como bien sabéis, y Nacho sobre todo, tienen un origen desconocido y por tanto muy antiguo. Todos los arqueólogos hablan de más de 3.500 años de antigüedad, y ella habla de Atlanticú,
esto podría ser un sucedáneo de la Atlántida, como posible teoría de trabajo para explicar esta impresionante ciudad sumergida. Se habla incluso, Mariano, de hasta 6.000 años. Vamos a hacer una pequeña pausa. 6.000 años, construcciones submarinas, la voz de los científicos, la arqueología aquí presente, la investigación. Vamos a hacer una pequeña pausa, no os lo perdáis porque hay descubrimientos reveladores. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 11 menos cuarto de la noche, sabéis que hay una segunda edición de 3 a 4 de Milenio 3 con un sinfín de cosas, e importante, hemos recibido como siempre un montón de mails, regalos, cómics, agradecimiento para todo el mundo, personas incluso que han recreado en dibujos maravillosas obras de arte, algunos casos de los que aquí hablamos. Todo eso le damos respuesta en la segunda hora, con un montón de cosas, ¿verdad, Carmen? Buenas noches, Iker. Pues sí, esta madrugada hablaremos con el investigador Cristian Rifo, que nos contará los últimos avistamientos ovni que se están produciendo en Chile y el ataque hace tan solo 2 días de un extraño ser que ha desangrado y mutilado a numerosas gallinas. Y como bien decía Iker, daremos buena cuenta de las preguntas que nuestros oyentes nos remitan a milenio3@cadenaser.com y las secciones, los viajes de Carlos Barroso, las leyendas urbanas de Katia Rocha, nuestro informativo y muchas más cosas. Muchas más cosas, un montón de información, además en Chile, noticias de última hora, y allí, desde la región séptima, donde las personas están uniéndose en batidas, escopeta en ristre contra un misterioso ser, según cuenta la prensa chilena, ahí vamos a tener a Cristian Rifo, corresponsal de este programa en Chile. Ahora continuamos con el misterio. Nacho Ores, autor de La Historia Perdida, lo tengo aquí entre las manos, El Archivo del Misterio, editorial EDAF, un libro impresionante. Tú ya cuentas en este libro, dejas entrever algunas cosas. 2 preguntas primero, Nacho. 6.000 años, ¿es posible? Y la segunda, Luis Mariano nos hablaba de símbolos parecidos a los del antiguo Egipto, y tú hablas de egipcios en América precisamente, o restos de ellos o indicios. Sí, la verdad es que quizás el problema cronológico... Pura herejía, por cierto, pura herejía. Pura herejía, efectivamente, como bien dice Iker. El problema cronológico en muchos casos, quizás a algunos investigadores les hace pensar en descubrimientos como este, en la posibilidad de la existencia de la Atlántida. Hay que pensar que el único testimonio que nosotros contamos de la existencia de este mítico continente es a través de Platón, de los diálogos del Critias y del Timeo, en donde habla una serie de alusiones bastante mínimas de este continente, y nos da a entender, por lo menos desde mi punto de vista, que si bien es cierto no podemos creer en la existencia de un continente mítico, de un continente súper avanzado, tal y como muchos han creído pensar, sí que algo debió de haber en los griegos del siglo V a.C., algo que les hacía recordar a una civilización, a una cultura. Para ellos hay que pensar que Platón, como digo, es del siglo V a.C., algo avanzado, algo muy avanzado para lo que sería la mentalidad de un griego de esta época. Y como él comentaba en alguno de los pasajes del Critias y Timeo, que esta civilización mítica se encontraba más allá de las columnas de Hércules, posiblemente lo que es hoy el estrecho de Gibraltar. Muchos han localizado la existencia de la Atlántida en algún lugar del océano Atlántico, ¿no? A finales de los años 60, cuando apareció las ruinas muy parecidas a las que hoy aparecen en Cuba, en Bimini, en las Bahamas, un poco más al norte, cerca de Florida, algunos apuntaron la posibilidad de que esto fueran restos de la Atlántida, ¿no? Pero este tipo de descubrimientos es quizás lo que nos hacen ahondar un poco en la esencia del misterio, ¿no? Hay infinidad de culturas de la antigüedad, infinidad de civilizaciones que vivieron hace miles de años, como los olmecas, como los mayas, como los egipcios, que precisamente no tienen un origen realmente todavía delimitado desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico. Hay infinidad de teorías. Sí, pero Nacho, me gustaría apuntar un dato importante a la audiencia y por supuesto a vosotros también, y es que Paulina Zelinsky, ella está colaborando con el Departamento de Antropología de un importantísimo museo mexicano, y ella, al mostrar las imágenes obtenidas de estas ruinas, pues los expertos pudieron verificar
de que se trataban realmente de ruinas con motivos olmecas. Pero ¿qué sabemos realmente, Nacho, de los olmecas? Pues muy poco, la verdad es que es muy poco. O sea, no solamente de los olmecas, sino también de los mayas, aztecas. Son una serie de culturas que aparecen en una época problemática hace 2000, 3000 años en todo lo que es la región mesoamericana, y cuyo origen, al estar solapadas unas encima de otras, es muy difícil de entrever, ¿no?, de conocer. También quería comentar que, por ejemplo, cuando la primera vez que tuve noticia de la existencia de esta ciudad mega, tal y como han hablado los investigadores, me vino a la memoria el descubrimiento también de otras ciudades, de otros casos, ¿no? Un momento, Nacho, solo porque hay dos casos interesantísimos que tú tienes y que recoges en tus investigaciones y en los libros que estamos comentando, pero antes me gustaría, para que la gente vea cómo se siente una científica de este calibre, Paulina Kaniewski, en el momento en que ve esas ruinas, en el momento en que baja y observa algo que nunca en su vida había visto. Frente a frente la ciencia con lo desconocido. Cuando pensaban que solo había arena, arenisca, se encuentran con lo siguiente. Vamos a escuchar a Paulina Kaniewski. Hay unas estructuras gigantescas, construidas de piedras muy largas, muy grandes, de formas geométricas perfectas, como si fueran cortadas, y instaladas una sobre otra, con una perfección que yo creo que día hoy no podemos hacerlo. Una perfección con la que hoy creen que no podemos hacerlo. Nacho, ¿queréis apuntar algo? Sí, antes quería comentar un detalle bastante curioso. A finales de los años 80, comienzos de los 90, aparece al sur de Japón la presencia de una ciudad también de características similares, ¿no?, en Yonaguni, muy cerquita de Okinawa, este archipiélago del sur de Japón. En aquel caso eran plataformas piramidales, grandes esplanadas, grandes, también había la posibilidad, los investigadores japoneses decían, de la existencia de grandes avenidas, etcétera, ¿no? Pero quizás la virtud de este nuevo descubrimiento en Cuba, lo que desde mi punto de vista lo hace muchísimo más interesante de lo de Yonaguni, es precisamente, como comentaba ahora la oceanógrafa, la existencia de bloques individuales, es decir, pequeños, entre comillas, bloques de varias toneladas de peso, de entre 2 y 5 metros, algo que no sucedía en aquel descubrimiento en Japón, ¿no?, donde los geólogos demostraron al final que era una especie de estructura de placas originado de forma natural por la erosión producida, bueno, pues el agua, las esponjas, corales, etcétera, ¿no?, y que, entre comillas, había dado la casualidad de generar ese tipo de aparentes avenidas, aparentes monumentos piramidales. Sin embargo, la existencia de bloques individuales es quizás lo que le da ese matiz más humano, ese matiz humano, ese elemento humano, que es quizás lo que le hace, desde mi punto de vista, sin haber visto todavía las imágenes ni fotografías, también quería recalcarlo, el detalle de dar más importancia a este nuevo hallazgo. Luis Mariano, una cosa importante, tú que has tenido la oportunidad, nosotros hemos visto alguna de las imágenes, tú has visto toda esa filmación auténticamente privilegiada, ¿qué es lo que más te llama la atención de toda la grabación? Porque es un robot muy especial el que tiene que bajar, es una presión pues casi infinita la que se soporta esas dimensiones del abismo, pero ¿tú percibes que eso está hecho por humanos en un tiempo remoto? Es decir, ¿no te cabe la menor duda de que eso es una construcción hecha con la mentalidad de un ser humano? Es decir, nos hablan, y recojo las noticias que han enviado varias agencias, parece que algunas de las estructuras, y ahora es muy importante, Nacho, también lo que tú comentes, tenían un origen, o les da la impresión a estos científicos, y veamos el calibre de lo que esto supone, de que eran una especie de observatorios o habitaciones en forma de cruz, tipo ritual o tipo religioso, de alguna religiosidad que igual ya no existe o no conocemos. Luis, ¿qué es lo que más te impresiona a ti de toda esa filmación? ¿Realmente se perciben tantos detalles? Sin lugar a duda, Iker, es que las imágenes se pueden apreciar perfectamente que se trata de una ciudad con sus calles, avenidas, a pesar de que estamos hablando de una profundidad importante de entre 600 y 3000 metros, pero la calidad de imagen es transparente y diáfana, clara, y lo extraño de los símbolos, los dibujos en la roca, en esos monolitos. Incluso se pueden ver habitaciones, cómo esa cámara submarina se mete dentro de una habitación, cómo se ve claramente en esa habitación que hay una ventana, curiosamente en forma de triángulo o pirámide. Es decir, podemos ver en esas filmaciones, más o menos yo tengo una hora de esa filmación, en la que se puede ver claramente que estamos hablando de los restos de una ciudad, pero sin lugar a la duda.
Y esos símbolos, como hemos hablado de jeroglíficos, ¿podríamos precisar algo más? Figuras humanoides acompañadas de letras. ¿Se puede percibir algo? ¿Algún criptógrafo, algún especialista en paleografía ha intentado descifrar eso por el momento? Porque lo que nos extraña, Luis, tú acabas de llegar de Cuba, es la poca repercusión informativa de un hallazgo de este tipo en Europa. Nos llama mucho la atención. Así es, y podemos decir también que, Iker, que la mayoría de las grandes cadenas de televisión están a la espera de que les faciliten este material sin precedentes, las imágenes submarinas, que ningún medio de comunicación, repito, pues posee, ¿no? Lo que sí te puedo decir, y además es otro dato importante para Nacho, es que Paulina Selinsky me enseñó en su domicilio una fotografía de este importante museo mexicano en la que se ven figuras, bustos, por decirlo de alguna manera, con ese tocado egipcio. Es decir, estamos hablando de figuras como parecidas a la esfinge que hay en Gizeh. Tremendo, con un tocado egipcio. Pero totalmente. Nacho, ¿esto cómo se puede ahí, explicar? por ejemplo, hay un investigador, no recuerdo de qué nacionalidad tiene, Gerazboy, que tiene varias publicaciones, además, curiosamente, relacionando la posible conexión histórica entre los olmecas y los antiguos egipcios. Yo en mi libro, en La historia perdida, una de las historias es precisamente la posibilidad de que los antiguos egipcios, no en época faraónica, sino en época tolemaica, más o menos en el siglo III, II antes de Cristo. O sea, después de lo que popularmente todo el mundo conoce como los grandes imperios egipcios, un poquito después, ¿no? Ajá. Ya lo que es prácticamente la época grecorromana, pues algunos aventureros de la navegación se lanzaran a buscar nuevos horizontes, nuevos límites, nuevas experiencias en conocimientos extraoceánicos, ¿no? O sea, viajes a América desde África antes de Colón, claro. Sí, pero no como la historia. Nosotros quizás la idea convencional sería cruzando el Mediterráneo y luego el Océano Atlántico, sino al revés, por el Océano Pacífico, aprovechando lo que son las corrientes marinas. Está demostrado científicamente que es posible llegar al Golfo Pérsico, etcétera, hasta lo que es la isla de Pascua, que precisamente el aspecto negroide de esos grandes moais, incluso es lo que le hizo pensar a Antonio Rivera, flamante investigador ufológico, desgraciadamente fallecido hace poquitos años, pensar, como digo, en la posibilidad de que estos moais tuvieran quizás reminiscencias egipcias. De esos viajes en la antigüedad. Hay una cosa muy importante, y es que Luis Mariano pudo hablar con Manuel Iturralde, ese prestigioso geólogo. Pido, por favor, atención, porque Mariano sacaba ese corte casi el momento de las investigaciones, ¿verdad, Luis? Efectivamente. Y es un sonido un poco defectuoso quizás, pero es el momento de la investigación. Nos gustaría que escucharais muy brevemente cómo se encuentra este geólogo con aquel misterio. Es verdad que hay ahí una estructura en el fondo del mar, que a veces tienen dimensiones de varios cientos de metros, que son bien inusuales. O sea, nosotros no tenemos una explicación sencilla, directa de esta estructura. No tenemos una explicación sencilla y directa de estas estructuras, lo dice a nivel geológico, evidentemente. Piensa, Mariano, que son producidas por los hombres, cinceladas, para que todo el mundo nos entienda, por el ser humano. Sin duda, sin duda. Él piensa que se debe a una estructura artificial, es decir, construida por humanos. Preguntabas al principio rápidamente si ha habido un escepticismo científico, y es que es verdad, es que esta teoría y su inevitable paralelismo con la mítica ciudad de la Atlántida, pues consideran poco creíbles por las mencionadas por el tema de la profundidad y la antigüedad. Esto es lo que dice el gremio un poco científico, ¿no? Es decir, que hay escepticismo. National Geographic parece que quiere hacer una expedición importante también para corroborar estos descubrimientos. El problema que hay allí es económico, es decir, ellos de momento no pueden acceder humanamente a esa profundidad para poder rescatar restos y poder analizarlos. Ellos han puesto conocimiento este descubrimiento a National Geographic y a Discovery Channel para que ellos sufraguen y patrocinen, promocionen este descubrimiento. Nacho Ares, quizá la clave está en esos símbolos. Tú nos hablas en La historia perdida de otros muchos casos. Hablaremos de la máquina antiquitera, hablaremos de tecnología aparente de antes de Cristo recuperada en antiguos pecios, en antiguos navíos. Por ejemplo, esta pieza que es un auténtico mecanismo que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas. La clave está en los símbolos, y quizá el mar nos sigue dando más oportunidades. Habría que quizá acercarse más con nuevos robots. Dicen que hay un robot que se llama Roman, que va a bajar allí de nuevo y que va a catalogar todo eso. Pero la clave estaría en esos símbolos para comprender toda esta historia. Hombre, yo creo que si definitivamente aparecen textos, aparecen jeroglíficos sobre algunas de las piedras, y ya sean jeroglíficos egipcios o jeroglíficos de cualquier tipo de escritura mesoamericana antigua, podría ser la clave definitiva que lo pudiera relacionar de una manera directa con una de estas civilizaciones de hace 2000, 3000 años, ¿no? Lo que está claro es que es lo
lo que señalaba Manuel Iturral, de que esto podría cambiar el conocimiento de la evolución del ser humano y, por supuesto, de la evolución de las Américas. Aquí el misterio, Luis Mariano, muchas gracias. Desde Cadena Ser Málaga, Nacho Ares, director de la revista de arqueología, autor de La Historia Perdida. Lo que está claro es que ha habido un halo de secretismo que quizá algún día se rompa, ¿verdad, Nacho? Ojalá esto deje de ser herético y esto salga a la luz. Parece mentira que no conozcamos en primera plana en los periódicos.